Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Cómo se llama? Examínate. Dile al que está a tu lado, examínate. No le digas, examíname. Dile, examínate. Porque esto es personal. Esto se tiene que hacer personal. Tenemos que examinarnos nosotros mismos. Los religiosos examinan a los demás. Y con un mal objetivo, con un mal corazón. Era lo que hacían con Jesús. Los fariseos, religiosos, en aquel tiempo, conocían la ley, conocían la palabra de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos conocían la Biblia, pero como su corazón no estaba alineado a Dios, se la pasaban tratando de examinar a Jesús, qué es lo que Él hacía bien, qué es lo que hacía mal, según a su parecer de ellos, a sus ojos. Pero no es así. Lo que debemos de hacer todos es examinarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Yo le preguntaba a Dios, ¿qué quieres hablarnos? Ya me decía, lo que te he enseñado. Muchas veces Dios me ha llevado a examinarme, apartarme unos días con Él y examinarme. El apartarte unos días con Dios es con el fin de buscar su presencia, buscar a Dios, hablar con Él, pasar tiempo con Él. Y también es un tiempo que diario lo debemos de hacer, diario tenemos que examinarnos, diariamente, cada vez que vamos a dormir, antes de dormir, debemos de examinarnos y ver, preguntarle a Dios, ¿qué es lo que hicimos hoy, que te agradó, pero también lo que no te agradó? Por favor, perdónanos. Ok, entonces me decía Dios, pues habla de lo que te he enseñado, examínate, examínense. Y para eso vamos a las primeras citas bíblicas, están en Hebreos 12, del 11 al 17. ¿Quién trae su Biblia? ¿Pueden levantarla? Eso, ejército armado. Faltan algunos, Faltan algunos. Ok. Estamos ahí, Hebreos 12, del 11 al 17. Vamos a darle lectura a esta primera parte. Y dice la palabra de Dios: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ok? ¿A cuántos de ustedes les gusta la disciplina? Más de una mano levantada, 2 creo, 2. Ya veo más. Ok, ¿a cuántos les gusta la disciplina? Como que le hacen así. No le hacen así, le hacen como que así. Ok, bueno, aquí vemos en la primera parte, dice, como podemos ver, ninguna disciplina al presente nos parece ser como causa de gozo. ¿Quién le da gozo que lo disciplinen? Que te regañen, que te peguen. Bueno, a los niños que son chiquitos, que les peguen. Creo que a ninguno nos parece como que algo de gozo que nos disciplinen. Dice ahí, sino que de tristeza, pero después el fruto apacible da un fruto apacible de justicia a los que en ellos son ejercitados. Un tiempo que estuve encerrado con Dios, me hablaba mucho sobre la disciplina, sobre el consejo de Dios. Me decía, bueno, de hecho está en un proverbio,
dice que dice, corrige al necio y te odiará, perdón. Corrige al necio y te odiará. Cuando tú corriges a alguien que es necio, que es rebelde, te va a odiar. Yo sé que algunos papás como que quedaron así, como se voltearon a ver. No sé cómo sean sus hijos, pero en lo general, cuando hay alguien que es necio, cuando hay alguien que es desobediente, que no quiere hacer caso a Dios o a la corrección de sus padres, de sus pastores, pues crece en eso el odio, el coraje o el rencor, cosas así. Pero dice, corrige al sabio y te amará. Sí duele, la corrección duele muchas veces. Cuando Dios nos corrige, es fuerte y duele. Pero si eres sabio, posteriormente traerá un fruto apacible de justicia a tu vida, a tu espíritu. Amén. Dice más adelante, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Okay? Entonces nos pide levantarnos, esas rodillas caídas, paralizadas, manos caídas, paralizadas. Nos anima esta parte de la Biblia a seguir adelante. No importa la corrección, porque la palabra de Dios nos corrige, nos redarguye, nos corrige. Está diseñada para corregir, redarguir, animar también, levantar, consolar. Y muchas veces nos va a corregir y tal vez no a muchos nos guste, pero si somos sabios, si somos entendidos, sabremos aceptarla y sabremos recibir esa corrección de parte de Dios, porque las cosas que nos pasan como hijos de Dios son para bien. Siempre los planes de Dios para uno como persona son planes de bien y no de mal. Y si nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos, cuánto más Dios quiere lo mejor para los suyos, para sus hijos. Entonces por eso viene la corrección. Amén. Vamos más adelante, por favor. Siguiente slide. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ven? Vamos al siguiente, por favor. Siguiente slide. Ahí está. Bien. Nuestra siguiente cita bíblica está en Gálatas 5, 17 y 26. Yo creo que ya muchos la conocemos, ¿ok? Vamos a darle lectura. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, nos vamos a quedar hasta ahí. Ok, Dios nos hablaba sobre examinarnos a nosotros mismos. Ok, solamente nosotros y Dios saben lo que hemos hecho, lo que cada uno ha hecho en su vida,
solo ustedes y Dios lo conoce. Bueno, y a quien Dios le permite ver por don de ciencia, ya, también lo saben. Pero lo importante es reconocer qué es en lo que estamos mal. Aquí viene una lista de lo que son los frutos de la carne. Y hemos visto mucho, tal vez nos han explicado los pastores, hemos visto mucho sobre estas cosas que obviamente no le agradan a Dios, que vienen de la carne, como son el adulterio. Todos saben lo que es adulterio. Bueno, hay pequeñitos, entonces el que estés con otra persona que no sea tu esposo, tu esposa, eso es el adulterio. La fornicación, que estés con alguien más aún sin estar casados, de los famosos que, pues de esas, bueno, que está mucho, se ve mucho actualmente, que solamente se juntan, no son pareja, pero no están casados. A eso se le llama fornicación. ¿Ok? Inmundicia, lascivia, tener pensamientos malos, pensamientos de maldad, sucios contra alguien más. También vienen idolatría. No solamente idolatría se refiere a adorar a otros dioses o a poner tu fe a otras cosas que no sean Dios, sino también poner tu fe en tus riquezas, en lo que toma el primer lugar en tu vida antes que Dios. Muchos idolatran a su familia, muchos idolatran el dinero, posesiones. Eso también es idolatría. ¿Ok? ¿Estamos bien aquí? Veo como un poquito dormidos. Ok. Después sigue disensiones, herejías, el andar hablando cosas que no son de Dios, las envidias, el que si ves que a tu hermano le va bien, a tu compañero, a tu amigo, a tu familiar, comiences a sentir esa envidia, ese celo de por qué él le va bien y a mí no. Son cosas que son deseos de la carne, son frutos de la carne, ¿ok? También vienen pleitos, celos, iras. Tal vez tú digas, pero yo no he cometido pecados tan fuertes. Pecado es pecado, ¿ok? Sean pecados escandalosos, o sea, alguna enemistad. No le hablo a tal persona porque me cae mal, porque hizo esto, y mejor le hablo así, o la saludo de lejitos, o lo saludo de lejitos. Eso no es perdonar, eso no es... Estás en enemistad, que no es ni tu amigo ni tu amiga, sino que simplemente no le hablas porque te cae mal. ¿Ok? ¿Sí estamos aquí? Pleitos, creo que eso está muy claro. Celos, iras. Dice en la Biblia, airaos pero no pequéis, pero también la ira es un fruto de la carne. Dice Proverbios, dice es más fuerte el hombre que se domina a sí mismo que el valiente. Es más fuerte el que tarda en airarse que el que domina toda una ciudad. Porque si te airas puedes dar lugar a pecar contra tu prójimo, a lastimar, ¿ok? Contiendas, que son pleitos, disensiones, herejías, ya lo vimos, envidias, homicidios, borracheras. Muchos dicen, pero el alcohol no es malo, pero en la Biblia lo dice, en la Biblia lo dice, que no te contamines con vino, porque de ahí vienen los pleitos, y eso lo vemos seguido. O sea, yo que vengo de allá, pues sí, cuando estás tomando nunca falta la persona que de repente comienza a echar pleitos, y de ahí vienen pleitos, vienen enemistades, vienen hasta homicidios y un montón de pecados que puede desencadenar eso, ¿ok?
Y tal vez la lista se quedó un poco corta porque dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no solamente son esas, tal vez digas, este pecado no aparece ahí, no, pero son cosas semejantes a esas. Todo lo que es considerado ese pecado, las personas que lo practican no heredarán el reino de Dios. Y en una de estas veces que Dios me ha llevado a examinarme profundamente, hay cosas que incluso nosotros mismos no nos damos cuenta. No sé si se hayan dado cuenta de eso. Que digas, no, pues yo me porto bien. Incluso he escuchado gente que dice, no, pues si yo soy buena persona, yo soy bien bueno, yo soy bien buena. No, en la Biblia dice que no hay bueno ni solo uno, solamente Jesús. Quien fue bueno, quien estuvo en la tierra, no cometió pecado. Aunque fue tentado en todo, Él no cometió pecado. Entonces muchas veces decimos, pero yo estoy bien, yo me porto bien. ¿Cuántos han dicho eso? Yo también, yo lo he dicho. Yo dije, no, pues yo me porto bien, no hago nada, pues trato de no ofender a las personas, estoy yo en mis cosas y ya. Pero cuando Dios te llama a examinarte, te das cuenta que no es así. En una de esas veces que Dios me ha llamado a examinarme, le he dicho, Dios, pues muéstrame a ver qué es lo que tal vez inconscientemente te he fallado, he hecho mal. Y en intimidad con Dios, de repente ya me empiezo a ver y Dios comienza a traer cosas a memoria. Y te trae escenas y dices, aquí hiciste sentir mal a esta persona, aquí hiciste esto, aquí hiciste esto otro. Y te comienza a mostrar eso. Y para mí de repente fue muy fuerte porque sí, le dije, Dios, muéstrame en qué te he fallado, dime para arrepentirme, muéstrame cómo estoy. Pero realmente Dios me ha llevado a ver mi estado espiritualmente. Y cuando Dios te empieza a traer a memoria todo eso, yo la verdad, bueno, ahorita les digo que le he dicho a Dios. Pero quería yo hacer, tal vez ejemplificar. El pastor nos explica, nos enseña siempre mucho con muchos ejemplos. Quería ejemplificar yo algo, pero yo dije, no, se me hizo muy, muy difícil conseguir un puerco o una puerca. ¿Sí escucharon bien? Un puerco o una puerca. Y bañarlo entre todos. Traer jaboncito, cubetas, bañarlo, puerquito a la puerquita, lo que fuera, y soltarlo. ¿Qué creen que haría? Se va a volver a ensuciar. ¿Por qué? Porque es puerco, dice la hermana. Pues, ¿por qué es puerco? Pues sí, la verdad, es su naturaleza. Entonces, si hubiera podido yo traer un puerco, pues aquí lo bañamos, lo perfumamos, le ponemos champucito y lo soltamos. Y por aquí alrededor hay unas calles que de repente no pasa el camión de la basura, y les aseguro que no pasarían ni 10 minutos en lo que la puerca o el puerco iría corriendo a la basura y a comenzar a comer de ahí, a revolcarse ahí. Y dice la Biblia, hay una cita bíblica en Pedro, creo que no está ahí, pero Dios me la traía a memoria ahorita, que como la puerca lavada regresa a revolcarse en el cieno, en su lodo, en su suciedad, y como el perro vuelve a su vómito, así son las personas que después de que vienen a Dios y Dios los limpia, los hace libres, vuelven a lo mismo. Si no me equivoco, en esa cita de Pedro, donde aparece este versículo bíblico, habla sobre las personas sobre los endemoniados, que Dios los hace libres, y si vuelven a lo mismo, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y ahí es donde dice,
Porque pasa como lo del proverbio, que la puerca regresa a su chiquero a revolcarse en el cochinero y el perro vuelve a su vómito. Y muchas veces le decimos a Dios, úsanos, Dios úsame. Pero ¿cómo Dios va a usar a alguien que está sucio? Si trajéramos dos vasos, un vaso, de repente andamos en la calle y vemos vasos desechables que están ahí tirados en la calle, ¿tú tomarías en uno de esos? ¿O en un vaso limpio, un vaso nuevo? No sabes si el vaso que está en la calle tal vez ya algún perro lo orinó, alguien ya lo pisó. O sea, si nosotros siendo pecadores, si nosotros siendo tierra, nos da asco tomar de un vaso que está sucio de más tierra, ¿cómo pretendemos que Dios sí lo haga? ¿Cómo pretendemos que Dios sí use un vaso sucio? Estamos equivocados. Yo muchas veces le he dicho a Dios, Dios, úsame. Me he esforzado, he tratado de vivir conforme a tu voluntad. Y cuando Dios te lleva a examinarte, en un día de esos en una ocasión yo le llegué a decir a Dios, Dios, realmente como puerco me he vuelto a ir a revolcar a lo mismo. Porque antes iba a la iglesia porque me invitaban, me llevaban mis papás o porque, sí, me invitaban. Entonces ya conocía de Dios, iba así, me arrepentía. Pero no pasaban ni 10 minutos que salía de la iglesia y como ese puerco, irme a revolcar a la basura. A lo mismo de antes. Y les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues porque es puerco, dice una hermana. ¿Por qué es puerco? Sí, es su naturaleza. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que tiene el poder para cambiar nuestra naturaleza. Él es el único el que tiene el poder restaurador, transformador. Él puede hacer de un borracho, drogadicto, alcohólico, un hijo de Dios. Porque muchas veces nos vemos, nos examinamos, y no sé si yo haya sido el único, pero muchas veces me arrepentí de mis pecados y volví a caer en lo mismo. Yo decía, Dios, ¿por qué? Y en esas veces que Dios me llevaba a examinarme, me traía este versículo bíblico y yo dije, es difícil que Dios te traiga un versículo bíblico. Como puerca lavada vuelve a revolcarse en cochinero. Como perro se vuelve a tragar su vómito. Y es duro, es fuerte. Que Dios te diga esto. Que Dios te diga, vuelves a hacer lo mismo. ¿Ya cuántas veces estás arrepentido y vuelves a hacer lo mismo? Creemos que los tiempos, el avivamiento ya comenzó. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? No los veo convencidos. ¿Cuántos creen que ya comenzó el avivamiento? Ok. Pues Dios va a comenzar a levantar, a usar vasos limpios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente llegan familiares de visita y les vas a servir refresco, les ofreces algo de tomar y tienes vasos de cristal y escoges hasta los mejores vasos. No, voy a ofrecerle, no sé, un agua a mi visita. Y no sé cuántos de ustedes lo han hecho, o yo soy el único que exagerado, pero reviso los vasos y a ver si no huelen mal. A choquía dirían por ahí. A ver si no huele a choquía el vaso. Hay veces que los vasos huelen mal, no se lavan bien. Entonces hasta lo vuelves a lavar con cloro y jabón y le das otra, a pesar de que ya lo tenías en tu alacena limpio, le vuelves a dar otra lavada y lo vuelves a secar y le ofreces de tomar a tu visita. Algún agua, refresco, jugo. Si nosotros hacemos eso con nuestras visitas, hay que hacerlo con Dios. Examinarnos nosotros mismos como vasos y decir, ¿estoy limpio para presentarme delante de Dios? ¿Estoy limpio para que Dios me use? ¿Para que el glorioso Espíritu Santo entre en mí? De
repente íbamos de visita a algunos lugares así, turísticos. Y teníamos que echarnos un regaderazo. Y luego hay veces que en cada lugar donde te metes, que los lugares están bien feos. Y dices, no, mejor no sé si meterme o no. Imagínate que se sentirá el Espíritu Santo si le pides, Dios, lléname. Y te voltea a ver y te ves sucio. ¿Quieres que me meta ahí? Es feo, pero es real. Si nosotros no lo haríamos, de repente somos medio piquis con las cosas. ¿Cuánto más Dios que es santo? Dios que es santo, 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 1000 veces santo. ¿Cuánto más no tendría ese cuidado? Entonces Dios va a comenzar a usarnos. Dios va a comenzar a usar a ese remanente que está preparando, que está formando aquí. Pero busca vasos limpios. Examínate. Y le pido al Espíritu Santo, por favor, permítenos vernos como tú nos ves. A todos los que estamos aquí, abre nuestros ojos y muéstranos, tráenos a memoria esas veces que te hemos contristado, Espíritu Santo, que te hemos hecho sentir mal, que hemos hecho algo que te ha lastimado. Por favor, Espíritu Santo, muéstranos todos. Ok, bueno, si Dios les empieza a traer a memoria, no se espanten. Son cosas que ustedes han hecho. Yo la verdad me espanté una vez y sí le dije Dios, y llorando sí le dije Dios, como puerco he regresado, como perro he vuelto a tragarme mi propio vómito. Que muchas veces decía, ya no voy a volver a tomar, ya no voy a volver a consumir esto, y volvía. Ya no voy a hacer esto, y lo volvías a hacer. Pero es solamente el poder del Espíritu Santo que nos puede ayudar. Y es una vida constante de estarte examinando. Examinarte día a día. Examinarte, Dios, hoy que hice que te gustara, pero también que hice que no te gustara. ¿Qué no te gustó? Perdóname si hice algo tal vez inconscientemente, porque hay veces que tenemos muchas cosas en la cabeza que inconscientemente ya ignoraste a alguien y, o sea, no fue tu intención hacerlo sentir mal. Y me ha pasado con familiares, con personas. Pero tal vez inconscientemente estamos en otras cosas y no nos damos cuenta que estamos lastimando a los demás, que estamos ofendiendo a Dios, que estamos provocando enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, o estamos pecando con nuestros ojos, con lo que vemos, con lo que escuchamos. Y yo sé que es un proceso en el que Dios te va a limpiar, pero es un proceso diario nosotros como cristianos. No somos perfectos. El pastor nos ha enseñado, la vida del cristiano no es del perfecto, sino del aferrado. No de que estés pecando y ya te aferres a seguir viniendo a la iglesia, no. De que te examines, te arrepientas y sigas cambiando y sigas yendo aún más en santidad con Dios. Es fácil ser cristiano aquí adentro, porque todos conocemos de Dios. Si tú aquí adentro le dices, quieres gritar a Dios, Dios te amo, Dios, mandarle un beso, no te van a voltear a ver raro. Pero allá afuera sí, allá afuera es más difícil. Cuando vas a comer, cuando vas a un restaurante, cuando vas con otra persona. Pero es en todo tiempo cuidarte. Porque en todo momento o en cualquier lugar también Dios te puede usar. Pero si sales y ya te ensuciaste, pues ¿cómo Dios te va a usar allá afuera? Es mantenerte limpio delante de Dios.
Y así como nos preocupamos tanto en ofrecerles a nuestras visitas un vaso limpio, en el cual ofrecerles algo de tomar, así preocuparnos nosotros mismos con Dios. Dios, ¿cómo te estoy presentando mi vaso? Después de estar discutiendo con mi familia, antes de venir, ya es tarde, órale, siempre lo mismo contigo. Ya me imagino. Si Dios está hablando, pues ya, modo, recíbanlo. Entonces pasan ese tipo de cosas. O ya se te cruzó alguien en la carretera y ya, no sé, le dijiste algo que no tuviste que haberle dicho. O ya te enojaste. Hay cosas que el enemigo va a tratar de hacer contra ti para hacerte caer en alguna de esas cosas o cosas semejantes a esas. Pero tú tienes que hacer lo posible por no caer en eso todo tiempo. ¿Ok? Entonces debemos realmente reconocer qué cosas estamos haciendo mal. Como cristianos es tal vez sencillo. Lo más difícil ya lo hizo Jesús, que era morir, que era que lo lastimaran, lo golpearan. En la película de La Pasión de Cristo, ¿cuánto la han visto? ¿Sí? Quien no la ha visto, véanla. La Pasión de Cristo, pero se queda corto. Quien describe en el libro de Isaías describe perfectamente cómo hasta sus huesos se podían contar. Cómo fue azotado, herido, abatido. Y describe la Biblia cómo Jesús realmente fue azotado, su carne desgajada. Se podían ver sus huesos, se podían contar. Lo más difícil lo hizo Jesús, siendo inocente, Él tomó nuestro lugar ahí. Él ahí tomó nuestras borracheras y las llevó a la cruz. Él ahí tomó la drogadicción, el adulterio, la fornicación, todo tipo de pecado, Él lo tomó y lo llevó ahí a la cruz. Y Él sufrió por nosotros. A nosotros yo creo que nos toca lo más fácil, morir a nosotros mismos, morir a los deseos de la carne, morir a esos deseos que te siguen haciendo caer. Y creo que todos los conocemos perfectamente, sabemos de qué pie cojeamos. ¿Ok? Como hijos de Dios, como iglesia avivada de Dios, iglesia de fuego, tenemos que agarrar al toro por los cuernos. Que si peleas con el alcohol, ahora sí, alcoholismo, te agarro por los cuernos, me voy a meter en ayuno, porque cualquier cobarde puede ir a emborracharse. Cualquier cobarde puede ir a salir y a consumir algunas sustancias, drogas ilícitas. Cualquier cobarde puede agarrar un arma y cometer un homicidio. Cualquiera puede cometer algunos de esos pecados. Muchas veces me preguntaban, ¿a poco no te da miedo, no te espantas? Porque hay gente que ha hecho hechicerías, que ha creído digo, no lo menciono, pero porque su nombre no es importante, pero ha creído en el enemigo, en algunos demonios, o sea, de esa gente que hace cosas con el otro. Muchas veces me dicen, no, pues oye, ¿no te da miedo? ¿Mi miedo de qué? Cualquier cobarde puede hacer eso. Ya está vencido eso. Hace rato me sorprendía porque traían a una persona, bueno, una persona trajo unas hermanas, no es cristiano, me dicen,
las hermanas piden que orara por él. Yo no sabía lo que él estaba pasando, solamente le dije, muchas veces nosotros como cristianos, nuestro lenguaje como cristianos es así medio raro, que luego hay veces que la gente normal no nos entiende. Entonces el evangelio es fácil de explicar, pero es muy poderoso. El evangelio es poderoso, pero es fácil que lo entiendan las personas. Yo le dije, ok, ¿conoces de Dios? Pues me han hablado un poco. Ok, ¿alguien sabe cuál es el evangelio que predicamos? ¿Cuál es el evangelio que predicamos? La iglesia avivada del Señor, no me hagan esto. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? En parte, arrepentimiento. Pero lo más importante, ¿qué es? Jesús. El reconocer, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el arrepentimiento, pero va acompañado con la fe en Jesús. Lo más importante, Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, a pagar nuestros pecados. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que por medio de nuestra fe en Jesús podemos ser salvos, podemos ser perdonados. Y que sí, Jesús murió, pero al tercer día resucitó para darnos vida. Y resucitó venciendo a la tumba y venciendo a la muerte. Y obviamente a Satanás y a sus demonios. Por eso es nombre sobre todo nombre. Ese es el evangelio, el arrepentimiento y el creer en Jesús. El creer en Jesús es lo más importante, el creer en Él. Porque así como es tan real el cielo, es tan real Dios, es tan real Jesús, es tan real el Espíritu Santo, también es tan real el infierno. Y tal vez en algunos lugares no se los explican, pero también el infierno es real. No sé cuántos grados esté, pero aquí con una taza caliente ya te andas quemando. Ahora miles de grados centígrados, miles de grados. Vivir atormentado por la eternidad. El tiempo que estamos aquí en la tierra, si acaso a lo mucho han de ser 80, 90 años. Pero ¿qué se compara eso con una eternidad? Y tú decides una eternidad con Dios o una eternidad lejos de Dios, para siempre, por siempre, atormentado para siempre, o con Dios, o en su gloria, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay preocupaciones, no hay de qué voy a comer mañana. ¿Ok? Entonces, por eso el evangelio de Dios es de valientes. Cualquier cobarde puede hacer. Les digo, de repente a veces visitábamos las cárceles y ahí me encontraba un montón de gente que pertenecía al narco, que me contaban cómo torturaban a la gente. Yo decía, cualquier cobarde puede hacer eso. Es de valientes aceptarlo, aceptar tus errores, fajarte ya sea los pantalones, o en el caso de las mujeres la falda, el vestido, lo que traigan, fajarte y decirle a Dios, mira, soy, esto es lo que he cometido, reconozco que es lo que esto no te agrada, por favor límpiame. Es de valientes cambiar, es de valientes decir, bueno, si yo cometía esto, lo dejo, lo desecho, renuncio a eso por seguir a Jesús. Eso sí es de valientes. Es de valientes pararte allí en la calle y decir que amas a Dios, orar por una persona.
de valientes. Dios te quiere usar, Dios te quiere usar como un vaso limpio, donde quiera que vayas. ¿Qué dice ahí arriba? Santidad a Jehová. Ya en un versículo que leíamos, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú pondrías un vaso sucio ahí a la hora de comer para usarlo? A ver quién lo usa, a ver quién toma ahí. No, pensemos que estemos mal, pensemos que estamos muy bien con Dios, pero hay veces que hacemos cosas que inconscientemente lastimamos a Dios, ofendemos a Dios y a los demás. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia, de juicio. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Y hace rato no fue necesario, solamente le expliqué el Evangelio a esta persona. Le dije, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí. El Espíritu Santo lo convenció. Uno solamente lo que tiene que hacer es hablar, presentarles a Jesús. El Espíritu Santo lo convenció. El Espíritu Santo ya lo guió a que hiciera la oración de fe en Jesús, a que se arrepintiera de sus pecados. Yo no me había dado cuenta hasta que una hermana me dice, hermano, ¿qué hago con esto? Era un montón de collares que traía de santería. Y es el Espíritu Santo quien hace eso, que la gente renuncia a eso. Él mismo se los quitó. Yo dije, ¿a poco vende collares? El Espíritu Santo es quien hace eso. Pero es solamente que nosotros estemos dispuestos a que Él cambie nuestras vidas. El Espíritu Santo te muestra. Si tú le pides, muéstrame por favor, ¿qué te ofende de mí? ¿Qué tengo que cambiar? Y hay veces que te sientes tan avergonzado con Dios. Me da risa las personas que de repente dicen, ay no, que no me vayan a ver los pastores. Pues si los está viendo Dios, es el importante. ¿Qué tanto se esconden de los pastores o de los hermanos? Hay veces que yo digo, ay Dios, no te conocen a ti. Hace mucho tiempo fui a una iglesia donde fue un profeta y Dios le muestra, o sea, Dios a un profeta le muestra cosas, ¿no?, de las personas. Y este profeta decía, escucho cómo las personas están diciendo, Dios, que no me vea el profeta, que no me vea el profeta, que no me diga nada, que no me vea el profeta, porque saben los pecadotes que tienen. Y decía, si supieran que el importante es Dios el que los está viendo, qué vergüenza. Se esconden de un profeta, de un pastor, de alguien, pero de Dios no te puedes burlar, de Dios no te puedes esconder. Dios lo muestra todo, lo saca todo a luz. Yo muchas veces le he dicho a Dios, mira, aquí estoy, no tengo nada que ocultarte, este soy yo. Por favor, si hay algo que no te agrada, muéstramelo. Tal vez yo no lo estoy viendo. Ya cuando te das cuenta, yo esa vez terminé tirado llorando y yo, puerco, he regresado, límpiame. Porque sientes tanta vergüenza. No me ven así. Sí, todos hemos cometido pecados. Todos hemos cometido pecados y lo sabemos. Y todos tenemos algo en lo que fallamos, lo sabemos. Y lo importante es, ¿quieres seguir a Jesús o no? ¿Realmente quieres seguir a Jesús? Que se vea. Jesús viene por una novia limpia. ¿Qué hacemos entonces coqueteándole al mundo? ¿O te gustaría tener una pareja que le esté coqueteando a los demás? Ya sea él o ella. Te vayan en la calle y ya le estés coqueteando ahí. Qué feo, dicen así. Qué feo que la gente sea así, la verdad. Y más con Dios. Porque Dios es santo. Y viene por una novia limpia, sin mancha. No una novia coqueta que ande por ahí
coqueteándole al mundo, a las cosas del mundo, que siga jugueteando con lo del mundo, con el pecado. Y hay veces que la palabra nos duele, pero si somos sabios, después traerá un fruto apacible. Dios quiere usar vasos limpios. Entonces yo he conocido también gente valiente que ha salido de lo peor, que ha salido de lo más vil, que dices, no, pero pues yo le creía al otro, ponía mi fe en el otro, adoraba al otro, había hecho un pacto. Conocí a un amigo que ahora ya le puedo decir amigo, que ya es hijo de Dios, pero había hecho un pacto con el otro, veía sombras, ya hasta que por eso digo, cualquier cobarde puede hacer eso. Se creen muy valientes creyendo en otras cosas, cualquiera puede hacerlo. Pero ya lo veía cobarde llorando porque veía cosas y lo atormentaban cosas en las noches. Ya veía sombras, ya lo atormentaban, era fuertemente atormentado. Y ahí sí ya lo veía llorando y temblando y pidiendo ayuda. Oren por mí. Y Dios es tan bueno, incluso estando en los peores, haber hecho, no sé, haber hecho cualquier tipo de pecado que hayas cometido. Si tú realmente te arrepientes, tienes un arrepentimiento genuino, Dios te saque de donde estás. Y este joven pues ya se congrega con su familia en otro lugar, en otra iglesia, pero están con todo con Dios. Y ahora es apasionado por Dios y ahora ha hecho un pacto con Dios. Entonces no importa, ya no nos espanta que haya cometido la gente. Lo que sí debería de espantarlos es no arrepentirse, porque ¿a dónde van a ir? Y ahí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿dónde van a estar? Entonces ahí sí yo debería de decirles, ahí sí, qué miedo que no te arrepientas, qué miedo seguir viviendo igual. Entonces, ¿hay otro slide? ¿La presentación? ¿O es el último? Ok. Dice más el fruto del Espíritu. ¿De quién Espíritu? Del Espíritu Santo, porque está escrito en mayúscula. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ok? Los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado. ¿Qué más? Así es. Mas los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tienes que crucificar eso. Me impactaba algo que decía Kathryn Kuhlman antes de que subiera, bueno, lo decía en sus reuniones. Decía, antes de estar aquí, he muerto 1000 veces allá afuera. Diario muero 1000 veces. ¿A qué se refería? Moría a sus pasiones, moría a lo que ella quería, moría a sus deseos, a sus sueños. Moría todo eso por seguir a Jesús. Por eso era una mujer tremenda en Dios, un tremendos, que Dios el Espíritu Santo la usaba para que el Espíritu Santo hiciera tremendos milagros. Y muchos dicen, ¿cuál era el secreto de ella? ¿Qué es lo que hacía? Pues está en la Biblia. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si gracias al Espíritu Santo estamos aquí, yo ya no estuviera. ¿Dónde estuvieras tú si no hubiera sido por Dios? Yo estuviera muerto, o en la cárcel, o mal, perdido en drogas, la verdad. Pero si por el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo,
estamos aquí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si el mismo Espíritu Santo nos ha rescatado a todos, ¿qué hacemos teniendo pleitos entre nosotros o con nuestras familias? O lastimando a Dios. Es el mismo Espíritu Santo el que nos ha rescatado a todos, que nos ha restaurado, que nos ha limpiado y que nos sigue limpiando. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces andemos también conforme al Espíritu. También andemos conforme al Espíritu. ¿Conforme a qué? Conforme al amor, conforme al gozo, paz, la paciencia con los demás, la benignidad, la bondad, el ser bondadosos con los demás, con quien lo necesite, dándole de comer al pobre, que no tenga que comer, o abrigo. Bondad, fe, mansedumbre, ser mansos, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque ¿a poco hay alguna ley que te impida ser amoroso? Que te quieran encarcelar porque eres demasiado bondadoso. Vaya, vámonos al bote. No. Todo eso nos es permitido. ¿Y por qué no lo hacemos? Ok, lo primero que tenemos que hacer, examinarnos. Dile al que está a tu lado, examínate. Examínate. Y es de valientes. Es de valientes realmente. Si Dios te está mostrando tus cosas, es de valientes reconocerlo. Señor, sí es cierto. O sea, ¿a quién quiero engañar? ¿A ti? ¿A Dios? No. A mí me pueden engañar. A los pastores tal vez. Pero son profetas de Dios. Dios les muestra todo. Pero no nos podemos esconder de Dios. Él conoce todas nuestras cosas. Aunque nos vayamos al fondo del mar y nos encerremos en una cueva y nos metemos, ahí nos ve. Hasta se va a reír, va a decir, ay, Dios te ve. Que te fueras al fondo del mar, aunque te subieras a un monte, te encerraras en una cueva, te vayas de la tierra, te vayas, no sé, a la luna, a otro lugar, te conoce. Y Dios sabe lo que tú has hecho. Entonces, es de valientes pedirle al Espíritu Santo, muéstranos. Si el Espíritu Santo ya te mostró, ¿ahora qué vas a hacer con eso? No solamente de palabras, porque puede pasar lo del puerquito. Pedirle al Espíritu Santo que con su poder transformador cambie esa naturaleza en nosotros. Algunos ya son nuevos, han tenido su nuevo nacimiento, ya son ovejas del Señor. Ya no son un puerquito, una puerquita, ya no soy el puerquito. Pero si aún batallas con cosas, es porque hay un tema con tu naturaleza. Porque allá el mundo, allá afuera, de verdad, allá afuera el mundo de allá afuera, como viven las personas, como vive la sociedad, te hace de una forma, te hace con una naturaleza de pecado. Es que yo estoy acostumbrado a esto, mis papás, mis abuelos tomaban, mi familia hacía esto. Sí, pero eso no dice que tú también seas igual que ellos. Entonces yo antes me arrepentía, pero me seguía juntando con los mismos puerquitos de antes, pues me volvía como un puerquito. Pero si te juntas con hijos de Dios, si te juntas con el mejor amigo que puedes tener, que es el precioso Espíritu Santo, Él te va a ayudar a mostrarte en lo que estás mal,
y a ser semejante cada vez más a Jesús. No a Israel, no a alguien más, no, Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y Él fue tentado en todo, perdón. Él fue tentado en todo, pero no hubo pecado en Él. Entonces, si Él lo pudo hacer, sabemos que seguiremos teniendo tal vez alguna falla, algo. No somos perfectos, pero siempre tendremos ahí el Espíritu Santo que nos ayude. Y si Dios ve que tú te estás esforzando por mantenerte limpio, obviamente, dice la Biblia, el que esté limpio, límpiese más. Hay siempre que estarnos viendo, estarnos examinando para ver qué es lo que nos falta. Cambiar, quitar, desarraigar de nosotros. ¿Ok? Entonces, dile nuevamente al que está a tu lado, examínate. ¿Ok? Dios no exhibe a nadie. Bueno, a menos de que me diga, tal persona está haciendo esto, díselo. En el micrófono, enfrente de todos, pues lo hago. Pero si no, Dios no exhibe a nadie. Eso es entre tú y Dios. El importante es Él. Y lo importante es estar bien con Él. No sabemos en qué momento Jesús vaya a venir por su iglesia y nos lleve. Va a venir por los vasos limpios. Los sucios se quedan ahí a ver si los lavan después. Pero Jesús viene por una iglesia limpia. Entonces no sabemos cuándo será, nadie sabe, pero hay que estar listos. Si Él viene por su iglesia, a irnos con Él, pero si no, seguir limpios porque Él nos va a seguir usando. Va a seguir usando, usando esos vasos de honra, esos vasos limpios para alcanzar a más. Entonces, ¿ya se examinaron? ¿O les doy unos minutos más? Ahí en su lugar, cierren sus ojos. Olvídense del que está a su lado. Olvídense de sus preocupaciones, de pendientes. Y díganle, Espíritu Santo, por favor muéstrame lo que no te agrada de mí. Muéstrame mis errores, en lo que te he estado fallando, lo que no he querido cambiar. Por favor, Espíritu Santo, por favor. Y ahí quédense en silencio y permitan que el Espíritu Santo les traiga a memoria las cosas en las que han estado fallando. Si ha sido en ira, en pleitos, en enemistades, y el arrepentimiento tiene que ser realmente un cambio de mentalidad y de acciones. Por sentir vergüenza de haber hecho eso. Realmente que no se quede en un Dios perdóname. Si tienes algo contra alguien, saliendo de aquí, ve a arreglar eso. Si es una enemistad, si has lastimado a alguien, es realmente demostrar tu arrepentimiento con acciones. Si había algo que tienes que te ha causado que estés cayendo en lo mismo y tienes que cortar con amistades, malas influencias, se tiene que ver tu verdadero arrepentimiento. No para que lo veamos nosotros, para que realmente lo vea Dios. Vea Dios que estás esforzándote por cambiar. Si estabas acostumbrado a ver ciertas cosas en la televisión, en películas, en el cine, que no le agradan a Dios, cámbialo. Que el Espíritu Santo permite que te lo traiga a memoria. Si han sido pleitos en familia,
haya sido. Eso que tal vez no le has contado a nadie, que te da vergüenza, también agárralo y dile: Dios, mira, tengo esto que no he querido dejar porque también he querido seguir en lo mismo. Pero si realmente tu arrepentimiento es genuino, vas a sentir ahorita vergüenza. Vergüenza no con los demás, vergüenza con Dios. Vergüenza de haber ofendido a Dios. Ese es el arrepentimiento, es un cambio verdadero de mentalidad y de acciones, sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios.